Bienvenidos amigos televidentes a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Campodónico, jefe de cuidados intensivos de una reconocida clínica de Guayaquil. Me estoy refiriendo a la clínica Kennedy, justamente quien nos hablará acerca de las nuevas manifestaciones del COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Y bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación a su prestigioso espacio en medio de comunicación. Bueno, yo soy el doctor Alberto Campodónico, trabajo en el área de emergencia, hospitalización, cuidados intensivos de la clínica Kennedy de Alborada y básicamente estos últimos 2 meses y medio hemos visto y yo he dado de alta alrededor de 72 pacientes ya con COVID en diferentes estadios. La mayor parte de pacientes ya vienen con una neumonía arriba del 60-70% a emergencia y tenemos que ingresarlos, lo manejamos en piso si se puede y si no en terapia intensiva. Eso justamente, doctor, queríamos hacer énfasis en que en realidad mucha gente confunde aún el COVID-19 con una gripe común porque solamente empiezan con la falta de olfato, una tos seca y así sucesivamente siguen los otros síntomas. Claro, aquí hay una cuestión muy puntual. Usted puede tener rinorrea, como usted lo dice, una gripe común, puede tener tos sin expectoración. El síntoma cardinal o el síntoma más importante es la fiebre de 38, 39, 40 grados, fiebre que a veces no disminuye con pastillas convencionales como el paracetamol o el acetaminofén. Y como usted lo indica, puede tener pérdida de olfato, pérdida de gusto, pero hay algo muy puntual, esos son síntomas iniciales. Ya un síntoma cardinal, un síntoma importante, el cual usted ya puede ver que la enfermedad se desarrolla o se complica, es el hecho de el ahogo o la falta de aire o la disnea, lo que llamamos una disnea de pequeños esfuerzos, porque hay disnea o sed de aire de grandes, medianos y pequeños esfuerzos. La de grandes esfuerzos es que usted, por ejemplo, sale a trotar un momento y se cansó, se ahogó, pero ya hizo un esfuerzo físico. La de medianos esfuerzos, usted, por ejemplo, camina un momento en su casa y se ahoga. Y la de pequeños esfuerzos, usted se peina y se ahogó. Es decir, usted en este tipo de enfermedad puede llegar a complicarse hasta tener una disnea de pequeños esfuerzos. ¿Y por qué? Porque ya en ese estadio ya usted tiene no solamente la neumonía, sino una de las nuevas complicaciones que se ha descubierto, que es la trombosis. Entonces, definitivamente los primeros 5, tenemos que considerar una cosa muy puntual. La enfermedad tiene 14 días de incubación, de los cuales en nuestro país aproximadamente 4 a 5 días son los que en promedio se tiene de incubación. Entonces, el quinto día de incubación es el primer día de síntomas. Entonces, tiene día de síntomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usted tiene esos 7 días para evitar que el virus pase de la garganta, de la faringe a los pulmones. Entonces, usted tiene la replicación, es decir, la duplicación y que el virus se haga muchas miles de copias, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 120.000 copias, está en la faringe. Y uno tiene que evitar dándole la medicación en los primeros días para evitar que ese virus pase a la faringe, a los pulmones y desarrolle lo que estamos hablando. De Doctor, disnea doctor, y justamente trombosis. también surgen muchas dudas con respecto a los pacientes que son asintomáticos, justamente porque ellos dicen, bueno, yo soy portador, sin embargo, ¿cómo poder evitar o quizás algún síntoma en común para que ellos justamente puedan darse cuenta de que son justamente pacientes con COVID-19? Claro, hay una cuestión. 35-40% de los pacientes son portadores asintomáticos, como el nombre lo indica, no tienen síntomas. De ahí otro 35-40% pueden tener síntomas leves, es decir, usted tuvo 2 días de fiebre o 2 días de dolor de cabeza con malestar y algo de fiebre, y usted se desapareció después de esos 2 días los síntomas, pero usted ya tiene COVID. Entonces, el hecho de tener síntomas hay que estar muy atento y ir al médico, llamar al médico y comenzar medicación. Si usted no tiene síntomas, no tiene necesidad de utilizar medicación, pero sí es bueno hacerse los exámenes, por ejemplo, un hisopado nasal, un examen de sangre, pero determinar si la persona puede tener o no puede tener COVID. ¿Cuándo es que nosotros descubrimos que una persona ha sido portadora asintomática? Cuando usted ya quiere ir a trabajar y se hace exámenes, se hace la prueba cuantitativa sobre uno y para saber si tiene anticuerpos
y ya no tiene la enfermedad, ahí usted descubre que ha sido portador asintomático, porque no ha tenido síntomas ninguno, y sin embargo, ahí está el examen fidedigno que ha tenido COVID. Por ejemplo, doctor, otra de las inquietudes que surgen es que en realidad es muy recomendable, bueno, pues mantener un espacio aparte justamente si es que nosotros tenemos algún tipo de contacto con algún portador de COVID-19. Sí, definitivamente si usted ha tenido contacto directo, es decir, que esa persona ha estado muy cerca de usted, ha compartido con usted, ha estado horas con usted, o ha tosido o ha estornudado en relación a un lugar cerca suyo, entonces definitivamente usted tiene que estar aislado hasta que se pueda hacer la prueba. ¿Cuál es la prueba de los primeros días? El hisopado. Entonces se hace un hisopado y espera 72 horas al resultado. Entonces mientras usted espera, tiene que estar aislado. Y eso significa estar en un cuarto aparte, con buena ventilación, recibir sus alimentos y no estar en contacto físico con nadie. Y aparte, si usted llega a salir por algo al comedor, etcétera, tiene que usar mascarilla. La mascarilla para evitar que el resto se contagie. Doctor, justamente también surgen dudas porque en realidad hay muchos pacientes que justamente dicen, bueno, pues no tengo como para invertir en esta prueba justamente nasal, sin embargo deseo hacerme una prueba rápida. ¿Qué tan porcentaje de confidencialidad hay en ese tipo de procedimientos? Bueno, definitivamente usted sabe que en nuestro país en estos momentos usted tiene una diversidad de pruebas rápidas. Inclusive usted sale a la calle y encuentra lugares que venden camionetas que venden huevos, otras camionetas venden pruebas rápidas, otras camionetas venden mascarillas. O sea, hasta ese punto se ha diversificado. ¿Por qué? Porque ha importado sin control y aparte sin permisos muchas veces del Ministerio del Arce. Entonces, mucha gente vende pruebas sin los respectivos permisos y sin la debida certificación. ¿Para qué es esa certificación? Para saber que la prueba, por lo menos, tenga un 50, 60 o 70% de confiabilidad. Es decir, si usted tiene una prueba alemana, una prueba inglesa, una prueba de Estados Unidos, definitivamente tendrá por lo menos un 70% de confiabilidad. ¿Y qué significa eso? Yo compro una prueba X y esa prueba me da un 40 o 50% de confiabilidad. Entonces, usted va a tener una brecha de muchos falsos positivos, falsos negativos. Es decir, yo soy positivo, me hago una prueba rápida y me sale negativo y voy a trabajar. Entonces, yo voy a contagiar a todas las personas que están en mi oficina. ¿Por qué? Porque a través del aire se reciclan esos virus y usted va a tener, todos en el transcurso de las horas, van a estar contagiados. A pesar de las medidas a veces de cuidado, etcétera, porque usted está en el mismo lugar, sentado ahí. Entonces, definitivamente, las pruebas rápidas, ¿para qué sirven? Sirven primero para grupos grandes de población. Es decir, usted quiere, me voy a un área poblada y yo quiero saber si estas 1000 personas, cuántas personas tienen probablemente el COVID. Entonces, ahí hago esas 1000 personas en la prueba rápida y me salen, por ejemplo, 500, me salen una familia de 10 personas, tiene 3. Entonces, yo sé que tengo que darle medicación a todos los que están en esa familia. O tengo que darle a ese grupo poblacional grande en esta área, en esta área, en esta de acá. Para eso me sirve para identificar las pruebas rápidas. No sirve mucho para de persona a persona. La que sirve de persona a persona es la prueba cuantitativa, no la prueba cualitativa. La prueba cualitativa significa positivo o negativo. La cuantitativa significa sobre uno, es decir, sobre uno tiene usted un IgG, sobre uno tiene 7, es decir, tiene un alto nivel, 114 tiene un nivel ya de anticuerpos. Y el IgM, que significa memoria, significa que debajo de uno ya usted ya no tiene la enfermedad. Entonces, esa es la prueba que realmente sirve ya para estadios posteriores. El hisopado solo le va a servir los primeros días, porque el hisopado mide el RNA del virus, es decir, el esqueleto del virus, en otras palabras. Lo otro prueba ya va a medir anticuerpos y el hecho de que ya no tenga enfermedad. Entonces, esa es la prueba cuantitativa que sirve para ir ya a las empresas. La prueba rápida no sirve para ir a las empresas, inclusive para los permisos médicos. La prueba rápida no le sirve. O sea, un médico no le da el permiso basado en una prueba rápida. Entonces, definitivamente, yo creo que uno tiene que ir hacia lo más confiable. También, doctor, surgen muchas también, bueno, dudas, porque en realidad lo que hoy en día está haciendo también la población es basarse en recetas caseras para combatir este virus. Sí, mire, los productos naturales son bastante buenos. Por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto le ayuda a abrir los bronquios pulmonares. El ajo, los dientes de ajo le sirven como antiinflamatorio natural a nivel de
lo que es las vías aéreas inferiores. La cebolla también actúa como antiséptico o antibacteriano natural, antiinflamatorio. Es decir, y hay múltiples productos naturales, el jengibre también, que actúan como antiinflamatorios. Entonces, por supuesto que les ayuda, pero les ayuda más en el área de lo que es inflamación, por los bronquios, etcétera. Pero estamos hablando que es una enfermedad que usted está tratando un virus, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja el virus? Usted evita que el virus entre en su organismo, pase las membranas celulares, o baja el nivel de replicación viral, es decir, baja el nivel de que se duplique el virus y se hagan muchas miles de copias. Lo que es la estructura del virus en sí es como una fotocopiadora, que le manda muchos virus cada segundo. Entonces, y usted, por eso es que puede llegar, un solo virus puede llegar a multiplicarse hasta 120.000 copias. Y en un pulmón afectado, con neumonía, usted puede tener 1 billón de copias. Es decir, tiene muchísimo. Entonces, todo depende del hecho de la replicación. Entonces, si usted, aparte de las medidas naturales, de los medicamentos naturales, usa medicamentos para poder bajar la replicación viral y para poder desinflamar y también para combatir, por ejemplo, la trombosis, que es otra de las complicaciones, usted en esos 7 días va a evitar que irse a una hospitalización o una terapia intensiva. Es decir, podrá tratarse en casa con las dos cosas, con los medicamentos y con las medidas naturales, o con las hojas de eucalipto, etc. Doctor, con respecto a tratamientos, ¿cuáles son los que usted recomienda? Bueno, yo lo que recomiendo, primero, yo soy un médico que utiliza bastante lo que es la hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. La citromicina, 500 miligramos una diaria por 7 días, la utilizo también en conjunto con la hidroxicloroquina. Se ha hablado mucho de la hidroxicloroquina, se dice que sí, que es un fármaco que puede hacer daño, etcétera. Solo en los pacientes que son arrítmicos hay que hacerles un electro y verificar si se puede o no se puede tomar. Es un medicamento que sirve para la artritis reumatoide. Y las personas que utilizan para artritis, la utilizan 1 año, la utilizan 2 años. Entonces, no podemos poner y decir que no sirve o que no se lo puede usar si otras personas lo utilizan todo el tiempo. Entonces, por un lado. Tenemos también la ivermectina que se utiliza como antiparasitario para las vacas. Se les pone a las vacas en el codo la ivermectina en una ampolla. En los niños se utiliza para las liendres, en jarabe para los piojos. Pero sirve para el coronavirus in vitro, le erradica el 100%, inclusive ya fue aprobado en Estados Unidos para utilización de los pacientes. En Australia se originó el estudio, entonces se indicó que el 100% in vitro lo eliminaba en 2 días. Pero en pacientes ya hospitalizados, yo lo he utilizado y me da una efectividad de un 40-50%. Es mucho más efectivo en los 6 o 7 primeros días que hablamos nosotros, tomándola uno cada 12 horas por 3 días. Y algo muy importante es utilizar para el riesgo de trombosis un medicamento que es nuevo en nuestro medio por el nombre, que se llama Mutose, pero ya ha existido antes, existe hace 60 años, que es la streptokinasa y la streptonordasa. La streptokinasa, medicamento que sirve para trombosis, y la streptonordasa sirve como medicamento antiinflamatorio. Es decir, si usted quiere, usted toma, por ejemplo, y dice, tómese paracetamol para la fiebre, perfecto, me tomo cada 6 horas, cada 8 horas, lo que usted desee. Pero muchas veces el paracetamol no me calma la fiebre. Tengo que utilizar inyectable de anomalgina o dipirona, etc. Y ahí me baja la fiebre. Entonces, si yo utilizo un antiinflamatorio, me va a bajar el hecho de utilizar el paracetamol, no lo voy a necesitar tanto, probablemente no lo necesite del todo, y ese medicamento antiinflamatorio va a bajar el hecho de la inflamación del organismo y va a bajar también los niveles de fiebre. Es decir, no es un antipirético, pero podría concatenarse con eso. Entonces, usted tiene este medicamento, se toma una tableta cada 6 horas por los 7 días, entonces, ¿qué es lo que va a usted evitar? El hecho del tromboembolismo pulmonar. Antes se pensaba que los trombos venían de las extremidades inferiores. Ahora se sabe que por el proceso inflamatorio que ocurre en el pulmón, en el mismo pulmón se originan esos microtrombos y se dirigen a las venas pulmonares pequeñas. Al mismo tiempo puede originar usted cientos de trombos y se va a las venas y produce un tromboembolismo pulmonar masivo. Es decir, usted tiene saturación
presión ahorita es 95 y le cae 70 de una sola, por esos trombos. Esos trombos se pueden ir a los riñones, puede originar una insuficiencia renal aguda, puede ir al cerebro, puede originar un infarto cerebral. Entonces, imagínense, si nosotros ya comenzamos a prevenir esta complicación y no solo la usamos en la heparina en el momento ya de hospitalizarse, entonces, ¿qué mejor que utilizar un medicamento que va a servirnos para las dos cosas? Para lo que es la trombosis y para el mecanismo antiinflamatorio. Entonces, antes se llamaba la varidasa, el mercado existió muchos años, después desapareció y ahora viene el Butosa. Entonces, al combinar entonces la hidroxicloroquina, la citromicina, la ivermectina y el Butosa, tenemos ya una combinación adecuada y aparte hidratar al paciente, obviamente. Y por otro lado, si no se utiliza la hidroxicloroquina, se puede utilizar la nitazoxamida, que es un antiparasitario y también sirve como antiviral. Es decir, usted ahí tiene una variedad de medicamentos que los puede combinar desde los primeros días y usted así evitará que el paciente llegue a una terapia intensiva. Se habla de corticoides, pero los corticoides son antiinflamatorios, pero yo los utilizo más en la fase aguda de la enfermedad, es decir, cuando el paciente ya está hospitalizado. Doctor, sobre todo otra consulta es que en realidad, bueno, pues usted justamente nos está recomendando ese tipo de medicamentos, pero me imagino que también hay ciertos factores que tomar en cuenta para poder justamente recetarlos. Claro, exactamente. Primero, que todo medicamento debe ser prescrito por receta médica. Usted no puede ir y siempre sabe que deme 3 de estas, 6 de las de acá, que me las voy a tomar porque tengo coronavirus. No, no es así. Usted tiene primero que tener el diagnóstico médico de coronavirus y segundo, el médico tiene que darle la receta. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, puede tener la hidroxicloroquina. Perfecto. Pero usted es un paciente cardíaco, usted es un paciente que tiene arritmia, tiene usted un bloqueo de rama izquierda y se le desarrolló ese bloqueo de rama izquierda, se le desarrolló una fibrilación ventricular y usted le puede dar un paro por fibrilación ventricular. Claro que eso es 0.5 de 1000, entonces no es común, pero siempre uno tiene que barajar las posibilidades que puede haber. Segundo, si usted, por ejemplo, utiliza un medicamento mucho, como el paracetamol, puede darle alguna afectación hepática, inclusive hay un síndrome de Reye descrito que puede tener hepatotoxicidad. Y si el coronavirus como tal puede tener también hepatotoxicidad, porque afecta para lo que es factores de acumulación, entonces nosotros no debemos aumentar ese riesgo de hepatotoxicidad y debemos dar otro tipo de medicamento que pueda servir sin afectar a lo que es el hígado. Entonces ahí tenemos también el mutosa. Pero la cuestión ahí es puntual. Uno, por ejemplo, como tal, yo utilizo la hidroxicloroquina el primer día y utilizo también la ivermectina el primer día o segundo día, porque es cuando más me da resultados la ivermectina. Y obviamente si voy a prevenir la trombosis, tengo que hacerlo desde el primer día hasta el final también. No puedo, ¿y cómo sé yo que el paciente, cómo debo de medicarlo también? No solamente haciendo el hisopado, sino Y por, también ej- y haciendo exámenes por ej- colaterales. y por ejemplo, doctor, una vez que justamente se receta este medicamento y se descarta cualquier tipo de enfermedad justamente eh, perteneciente al grupo vulnerable, ¿también influye mucho el factor de la edad? Sí, aquí hay una cuestión. Usted ha hablado algo muy interesante, que son los grupos vulnerables, es decir, los diabéticos. Si un diabético tiene, por ejemplo, 300 en glucosa, entonces es como decir, ven virus, ven acá, más o menos así. No lo puede estar llamando el virus porque si usted está enfermo de algo, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a tener regulada su glucosa de 110 a 120 miligramos por decilitro con medicación, ya sea pastillas o sea lo que es un medicamento como insulina. Entonces, si la presión está elevada, usted la va a tratar de tener en 100, 130, 90, 100, perdón, 130, 80 o menos. Si usted es un enfermo renal, tiene que hacerse su diálisis regularmente y tomar su medicación como tal. Y si usted es un HIV, tiene que tomar los antirretrovirales para tener siempre sus linfocitos T y sus linfocitos B en buen número. ¿Por qué? Porque esos son los que favorecen la inmunidad de la persona. Entonces, si usted está todo eso controlado, usted es una persona que está al nivel de los demás, de las personas sanas. Y el virus lo atacará, pero usted podrá al tomar medicación contrarrestarlo. Pero si usted, aparte de que no toma la medicación como debe ser, no lo va a hacer desde el primer día, tiene estas comorbilidades, entonces el virus en vez de desarrollarse o enfermarlo en 10 días o en 15 días, usted en los 4 días va a estar grave y va a llegar a una terapia intensiva.
La edad es otro factor, es verdad, pero más el hecho de ser hombre o mujer. Si usted es hombre, tiene más receptores de lo que llamamos la enzima convertidora de angiotensina 2 en el pulmón, que son los que receptan el virus y lo permiten que ingrese. El hombre tiene muchos más de estos receptores, por lo tanto, la mortalidad es mayor. En hombres de 40 a 60 años, mortalidad de 50% versus 46 en mujeres. Y arriba de 60 años, tiene 3 a 1. O sea, 3 a 1 es la mortalidad de hombres versus mujeres. Y en relación a lo que es la edad, mire, yo he tenido pacientes de 25 años que han llegado a una terapia intensiva por el tipo de cepa que tiene el virus. Hay 30 diferentes tipos de cepa y usted puede tener esta cepa que no sea muy mortal, que sea leve, y esta otra que sea 300 veces más fuerte que la leve. Entonces, si usted tiene 25 años y le tocó esta cepa agresiva, usted puede llegar a terapia intensiva, puede llegar a fallecer. Pero si usted tiene 84 años y tiene una cepa leve, usted se lo medicó, usted pasó la enfermedad y se fue a su casa. Yo el día de ayer di alta a un paciente de 84 años que llegó con una neumonía del 50%, fue mejorando, después de 13 días ya se fue a su casa, se le evitó la trombosis y él se va bastante recuperada a su casa. Pero es un caso que hubiera podido al segundo día y llegar a subir a una terapia intensiva y estar intubado al tercero. Es decir, si vamos al orden natural, obviamente las personas de arriba de 60 años, 65, tienen más problemas y tienen más facilidad que el virus los infecte. No por el hecho tanto, parte de la edad, sino por el hecho de que el sistema inmune hay que reforzarlo en esas personas mayores. Y para finalizar, doctor, por favor, recomiéndanos acerca de cómo entonces deberíamos llevar justamente todo lo que son síntomas del COVID-19 y cuando justamente tampoco se presentan. Claro, a ver, en primer lugar, si usted tiene fiebre, 38, 39, 40 grados, ese es el primer síntoma importante. Segundo lugar, tos. Tercero, usted dice, me pica la garganta, me arde, me duele, síntoma de COVID. Pérdida de olfato, pérdida de gusto, síntoma de COVID. A veces dolor de oído también. Y algo muy importante, la diarrea, dolor abdominal. Usted se fue a comer encebollado y justamente ese encebollado lo preparó alguien que tenía COVID. Y usted va al baño, tiene diarrea, etcétera, y por algún motivo usted no hizo una higiene adecuada de manos, que eso es muy importante. Y se raspó la nariz, se raspó la boca, se tocó, ingresa el virus a la garganta y posteriormente se irá a los pulmones, lo que se todos esos problemas. Entonces, ese es otro de los síntomas cardinales. Y en adolescentes y en niños, lo que es el shock tóxico, que es deshidratación, dolor abdominal, fiebre de 40 grados varios días, petequias a nivel de las manos, ¿verdad? Y decaimiento y deshidratación. Entonces, en el adulto, en cambio, son estos síntomas que mencionábamos. Si usted tiene alguno de estos síntomas, no olvidemos ahora que todo paciente COVID hasta no demostrar lo contrario. Porque antes, si usted tenía diarrea de dolor abdominal, era salmonelosis. Ahora es COVID. Antes, si usted tenía fiebre de 40 grados, enseguida pensaba que era dengue, paludismo. Ahora, obviamente que puede haber, y yo he tenido casos de dengue con COVID, pero hoy también hay COVID, pero usted lo puede confundir con el dengue. Entonces, por eso es tan importante hacer un diagnóstico diferencial y el médico es el que lo hace. Y por otro lado, el hecho de que si usted es asintomático, pero, por ejemplo, ¿cómo sabe si la persona puede ser asintomática y tiene COVID? Por los contactos que ha tenido. Si esa persona siempre sale o está en contacto con personas que han tenido COVID, probablemente sea un asintomático COVID y habrá que hacer el examen. Y es lo que hablábamos, no solamente el examen de hisopado, sino los exámenes marcadores, que son dímero D para la trombosis, en ese caso debe utilizar mutose cuando está el dímero D elevado, o heparina en hospitalizado. Lo que es la ferritina, que es algo muy importante, que es un marcador inflamatorio. El otro marcador que se determina si usted va a salir o va a estar grave en una terapia intensiva, la interleuquina 6. Los otros son el PCR, que es la proteína C reactiva, inflamatoria durante los primeros días, y el otro es el LDH, que es otro marcador importante. Usted si no sabe si tiene COVID o no, y me dice, esta prueba de hisopado me demora 72 horas, ¿qué hago? Entonces hago estos marcadores y usted los quiere en 6 horas. Pues en 12 horas y usted ya sabe, no solamente que tiene COVID, sino que sabe cómo su enfermedad se va a desarrollar.
Perfecto, muchas gracias doctor por estar en nuestro espacio y es importante resaltar que en realidad el doctor nos está compartiendo su experiencia como especialista en el tema de salud. No se puede automedicar, sobre todo si usted presenta síntomas, asista a una casa de salud cercana o visite a su médico. Muchas gracias doctor por estar en nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes. Eso fue todo en Última Hora Salud. Hasta una próxima ocasión.